Buenas noches, Damián. Hola, Bienvenido nuevamente a este espacio, Charla entre Amigos. Bienvenidos todas las personas que nos escuchan en vivo y también bienvenidas las personas que nos escucharán posteriormente en diferido. Como siempre, vamos a iniciar con una pequeña oración y luego damos paso a la charla. In nomine Patris, Filio, Spiritus Sancto. Pater noster, qui es in cieli sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidiano da nodis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducats in tentación, se liberanos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, al Figlio e al Spirito Santo, sicut era in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Santo Micael, Arcángelo, deféndenos in proelio, contra iniquitias insidias diaboli est presidium. Imperedili Deus, supplices deprecamur, tuque princeps milicia celestis, Satanam y a los spiritus malignos, qui ad perditionem animarum per vagantur immundo, divina virtute in inferno de trude. Amén. Como nos había sugerido una persona, también invocamos la protección de San Gabriel, San Rafael y San Miguel, y que esta charla sea para la gloria de Dios. Damián, creo que tenemos algunos temas que hablar, especialmente relacionados a la política, la economía, la guerra, etcétera. Así que, sin más, le dejo los micrófonos. bueno, sí, son tantos los temas, ¿no? Que es difícil saber por dónde, pero yo hoy quería enfocarme dentro de la geopolítica, de lo que estamos viviendo, en algo que no se suele pensar, que es el control. Estamos ya totalmente controlados. Entonces, dentro del ámbito de la geopolítica mundial, se trata de llevar a cabo un proyecto, y ese proyecto es un control absoluto de la humanidad. Y ese control no es posible sin un sistema educativo y político que se está llevando a cabo. Por ejemplo, en estos momentos Europa, el continente europeo, desde Portugal hasta la frontera con Rusia, se está viviendo un sistema ya dictatorial que, que casi empieza a superar el régimen de Hitler, de Hitler. Entonces, ¿en qué sentido? En que todo esto ha llevado un proceso que ha llevado un tiempo. Sobre todo esto se inicia a partir de la década de los años 70, 80 aproximadamente. ¿De qué estamos hablando? De un sistema educativo que ha permitido llegar a donde estamos. Por ejemplo, yo recuerdo que en la década de los años 80, de 40 y tantos años, el sistema educativo en España era excelente. Hubo un cambio de régimen, de un régimen, digamos, gobernado por la derecha, entra en un régimen de tipo socialista, pero los ministros del primer gobierno socialista eran gente preparadísima, muy preparada. ¿En qué sentido? En que venían de un sistema educativo muy bueno, muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Empieza a deformarse, empiezan a introducirse en la educación, el sistema educativo, y ya no la educación, no la formación, no formar, no se trata ya de formar a las nuevas generaciones que estén preparados en el ámbito del humanismo, de la filosofía, de la metafísica, de cualquier disciplina humana o técnica. Ya no se trataba de eso. El objetivo era adoctrinar a las personas. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, a principios de la década de los años 80, ya notabas que el sistema educativo empezaba a fallar. ¿En qué sentido? En la universidad ya no te enseñaban mucho, sino que te manipulaba ideológicamente. Sí o sí tenías que pasar por el marxismo. Entonces yo les estoy muy agradecido a mis profesores porque a mí me curaron ellos del marxismo, porque todos eran marxistas. Entonces, han pasado desde entonces 30 años
década de los 90, 2000, los millennials, 1000, 2000, etcétera. ¿Y qué es lo que hemos visto? Cómo el sistema educativo se han introducido profesores, catedráticos, maestros, que no están preparados, que no están bien preparados. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Se ha introducido un sistema que es ideológico. Y entonces, a partir del 2000, se introduce en todos los procesos educativos, se introduce la educación de la ideología de género, se introduce el tema de la transexualidad. ¿Para qué es? Para ir destruyendo el sistema educativo. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es crear nuevas generaciones de vagos, drogadictos, golfos, delincuentes, y los que salen en la universidad se convierte en un foco de gente bastante violenta que se adueña de todo el campus universitario y van destruyendo el sistema educativo. Entonces podríamos decir, bueno, pero eso es gente revolucionaria, entre comillas, que se adueñan del campus universitario porque quieren controlarlo. No, sí lo controlan, pero detrás hay mucho dinero. Esos jóvenes revolucionarios y anarquistas, socialcomunistas, todos están subvencionados, están pagados todos. Entonces, ha llegado un momento en que todo el sistema, ha llegado un momento en que en todo el sistema educativo está colapsado. Por ejemplo, los que estamos en este foro escuchando, díganme quién no tiene hijos, o amigos, o compañeros, o vecinos, jovencitos, niños que van al colegio y no aprenden absolutamente nada. Y raro es el que pasa, por ejemplo, del colegio a la universidad. En el colegio va bastante bien, pasa a la universidad, y yo le he escuchado esto a muchos padres, entran en la universidad y cambian totalmente. El que no es revolucionario, marxista, leninista, comunista, pues le falta poco. O es un tipo raro. Entonces, ¿por qué estamos describiendo esto? Porque sin el control de la educación, tú no puedes controlar una sociedad. Una vez que tú controlas la educación, controlas el sistema de enseñanza, controlas la televisión, controlas los debates, controlas todo el sistema educativo y controlas a las nuevas generaciones. ¿Y qué consigues? Pues generaciones de jóvenes descerebrados, es decir, que no piensan y que le dan al alcohol, a las drogas y a todas las deformaciones que estamos viendo. Voy a poner un ejemplo. Si yo fuera una autoridad académica, vamos a poner un cargo muy alto, supongamos que yo soy ministro de Educación. Yo no tendría ninguna duda en emitir un decreto para cerrar todas las universidades, incluidas las privadas. Yo daría una orden para cerrar todo. Sistema, yo montaría un escándalo tremendo, claro. Pero yo al menos la mayor parte de las universidades las cerraría. ¿Por qué? Porque son centros de adoctrinamiento. Y este adoctrinamiento lo vemos en los colegios, lo vemos en los parvularios. Los niños con 6, 7 años se les enseña a masturbarse, se les enseña a tener relaciones sexuales con edades tan jóvenes. Una generación que ya desde niños se han educado en ese aspecto, con esa generación no hay nada que hacer. Entonces, hemos hablado de geopolítica, ¿no? Hablamos de geopolítica, de las guerras, de los conflictos, sí. Pero hay que entender que se llega a eso a través del control de las jóvenes generaciones. Si tú no controlas a las nuevas generaciones, tú no puedes llegar a este sistema. Entonces, la situación para mí, desde mi punto de vista, es un sistema educativo que ya no tiene salida, porque las nuevas generaciones, yo que he sido profesor universitario, lo fui en los últimos años de mi vida, los últimos 10 años de mi vida profesional, me metí en la universidad
Y yo notaba la diferencia entre las nuevas generaciones de cuando yo estudié en la universidad. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? De un adoctrinamiento. Una cosa es enseñar. Tú enseñas física, enseñas matemáticas. Entonces, hasta el punto de que han convertido las materias en cuestiones de género. Por ejemplo, consideran a las matemáticas como machistas o consideran a la filosofía para personas débiles mentalmente. Entonces, se ha llegado a un punto donde toda esta deformación psicológica, esta deformación del adoctrinamiento, se lleva incluso a lo que tienen que aprender, al sistema formativo. El resultado de todo esto, ¿cuál es? El resultado es lo que estamos viendo. Hoy, al menos en Europa, en muchos aspectos, la ilusión de la mayor parte de los jóvenes que es ser funcionario. El sueño es ser funcionario. ¿Por qué? Porque no vas a funcionar. Tienes un sueldo fijo, tienes un trabajo fijo y a mí no me molestes. Porque el fin de semana y las vacaciones ya las tengo aseguradas. Y a los demás que les den, literal, que les den. Entonces, esta es la sociedad que se ha preparado desde hace 50 años. Y desde luego, quien ha diseñado todo esto es muy inteligente. Las élites corporativas o las élites financieras o bancarias, quien sea, el Estado profundo, el nuevo orden mundial. Todo esto que estamos hablando está diseñado de planos muy arriba en el estamento social, porque el objetivo es destruirlo todo. El objetivo es destruirlo todo, destruir las generaciones, destruir el sistema laboral. Y entonces han encontrado una herramienta maravillosa, que es la tecnología. Por ejemplo, el Internet, las nuevas tecnologías de WhatsApp, de lo que vemos en Telegram. Es decir, a través de un sistema de tecnología muy avanzada, se ha conseguido que nadie lea, que nadie estudia. Tú ahora vas a un colegio, a una universidad, haces un trabajo y es corta, entras a Internet, cortas, lo seleccionas, lo cortas, lo pegas, le haces unas palabras como para que lo has hecho tú y punto. Entonces, ya no hay ninguna formación en las nuevas generaciones. Entonces, este sistema educativo ha destruido ya la sociedad occidental. Ahora bien, no hablo de Asia, porque Asia viven en otra galaxia, pero una galaxia que va años luz de la nuestra. Sistema educativo japonés, sistema educativo chino, el sistema educativo de Asia es impresionante. Ellos están 40 años por delante de nosotros, porque los chicos tienen que estudiar, pero estudiar. Y un sistema avanzado. Entonces, aquí estamos hablando solamente de Occidente. Repito que el mundo oriental está 40 años por encima de nosotros. ¿Y cuál es el objetivo entonces? El objetivo es crear generaciones de jóvenes depresivos, depresión. ¿En qué sentido? En que no hay una salida, en que no hay salida, una salida laboral, no hay competencia. ¿En qué dirección va a ir todo esto? Va en una dirección de que las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes, son mucho más violentos, son muchísimo más violentos. Jóvenes incultos, porque el objetivo es cuál, que seas consumista, tú consume, compra. Y entonces los medios de comunicación lo que hace es meterte en la cabeza de que hables solo, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, de Messi, disfrutes con los amigos, que si la jugada fue fuera de juego, si juego, no sé. Entonces han seguido idiotizar, atontar absolutamente a las nuevas generaciones. Y con esas generaciones ya no hay nada que hacer. Entonces, esta es la situación que yo veo, y entonces la geopolítica mundial está determinada por eso. Hay una élite muy inteligente, porque la élite mundial son muy inteligentes, manejan la información confidencial, manipulan esa información para que no llegue. Entonces, tú ves, por ejemplo, un programa de la televisión
¿Para qué? Para que salgas medio idiota. Yo consigo que tú, por ejemplo, lo que hemos hablado aquí en este foro, ¿no? El tema de la geopolítica mundial. ¿Quién es el malo? El malo es Vladimir Putin, es Rusia. Rusia es malo, Vladimir Putin es un monstruo y te lo meten continuamente. Les pagan a los tertulianos, a los que están en un debate, les pagan bien. Usted no puede salirse del tema. Tiene que decir esto y esto. Si no, no le llamamos al tema. Así es todo. Y este adoctrinamiento y esta idiotización se ve incluso en la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible? Vamos a ver, ¿cómo es posible que un responsable de la Iglesia, en un grupo de jóvenes, 6, 7 jóvenes, uno de ellos, que está Francisco, ese que está en el Vaticano, que viste de blanco, y uno de ellos dice, pues yo soy binario. Pues claro, y Francisco le dice, claro, Dios te ha hecho binario. Y el otro dice que es no binario. Y el Francisco, dice, sí, por supuesto, Dios te ha creado no binario. Y al otro era transexual. Naturalmente, pues Dios te ha creado transexual. Estas brutalidades, monstruosidades en un hombre que debiera estar en su sitio, confirma un proceso de ideologización. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo te liberas? ¿Cómo te liberas de que no te contaminan? Porque una persona, recuerdo una anécdota, ¿no? Hablando con un grupo de jóvenes después de clase, uno de los alumnos me dice, profesor, es que a usted se le nota un poco intolerante. ¿Pero intolerante en qué? Le pregunté. Es que usted es muy rígido. No permite que otras personas puedan ser transexuales. Y yo le dije, pero vamos a ver, ¿usted conoce qué es la transexualidad? Y me dio respuestas muy vagas. En definitiva, no sabía. Entonces, tú en el momento en que expones una idea, esto es así, mira, por esto, inmediatamente todo el proceso educativo que lo han utilizado para destruir la educación se lanza en contra ti. En el sentido de que, aunque estés estableciendo una ley natural, por ejemplo, una ley natural es que existen dos géneros, mujer y hombre, varón y hembra. No. Entonces, este proceso ideologizante ha creado en millones de personas que son mentalmente débiles un sistema educativo de pensamiento que les convence que hay hasta 25 y 40 géneros sexuales diferentes. ¿Y cómo corriges eso? Eso no hay que lo corrige ya. Por ejemplo, yo siempre cuento relato el caso de un catedrático de biología en la provincia de Madrid, Alcalá de Henares, así. Expulsaron a un profesor, lo expulsaron, porque establece la ley natural. ¿Cuáles? Existen dos géneros, masculino y femenino. Solo por eso los alumnos denunciaron al profesor. Los alumnos denunciaron al profesor de que eso era una estupidez, que no existen dos géneros, masculino y femenino, sino que existen cantidad de géneros sexuales. ¿Cómo luchas contra eso? No se puede luchar contra eso. Entonces aquí es cuando viene la noción de aislamiento, de soledad. Es decir, va a llegar un momento en que todos nos vamos a tener que aislar en cierto punto. ¿Por qué? Porque no puedes luchar contra los rebaños de subnormales que van por la calle. Tú no puedes luchar contra una persona subnormal. Una persona que afirma que hay más géneros que el masculino y el femenino, esa persona le está defendiendo algo que va en contra de la ley natural. Esa persona es un subnormal. ¿Por qué? Porque niega el derecho natural. Niega lo normal. De ahí viene la palabra subnormal. Usted es un subnormal. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha llegado todavía a la clave psicológica de ser una persona normal. Ni siquiera lo es. Y esto es la base del poder que tienen las élites, que han conseguido meterte en la cabeza que hay muchos géneros sexuales. ¿Y qué haces contra eso? No hay nada. Yo, por ejemplo, aquí a veces hablo con gente o algún chat que me envía
Y yo la única respuesta que puedo dar es, pues tómalo con calma, tómalo con calma. ¿Por qué? Porque no vas a poder luchar contra el sistema, porque es un sistema demoníaco, satánico, porque eso es satanismo puro. Usted es un intolerante, vete al infierno. Entonces, este es el gran problema. Estos millones y millones y millones de borregos que hay por el mundo son la masa, son las grandes masas que seguirán, teológicamente hablando, las que seguirán al anticristo. Y entre los seguidores habrá miles y miles y millones de creyentes. A ver, no solo personas incultas o marxistas, principalmente a este personaje poderosísimo que ya está en marcha. Yo no me había cansado de decirlo. Quienes más le van a seguir son los creyentes, los falsos creyentes. Los falsos creyentes van a formar la parte gruesa del ejército de ese anticristo. Vamos a llamarlo así. Entonces es un panorama muy duro, ¿eh? Muy, 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 muy duro, porque yo a veces lo pienso, yo a veces lo pienso y digo, es que no hay nada que hacer, ¿eh? Porque tú, mira, vamos a ver, uno puede luchar contra el frío, puede luchar contra el calor. Hace calor, bueno, pues te pones ropas cómodas, ¿no? Para no estar muy sudoroso. Hace frío, pues bueno, pues te pones ropa adecuada para no pasar mucho frío. Pero tú no puedes luchar contra un sistema que ha cambiado la mente de las personas. Porque las mismas personas que estaban antes a tu lado, es decir, que estaban en tu línea, se han pasado de probar. ¿Por qué? Por razones que no vamos a definir ahora, incluso hasta por dinero. ¿Y qué haces contra eso? No puedes hacer ya nada. Solamente mantenerte en lo que tú sabes que es así, que es la verdad. Y esta es la base ideológica y política de la geopolítica mundial. Todo lo han transformado, todo lo han deformado. ¿Para qué? Para que tú tengas una confusión aquí, en que, claro, si yo digo que no estoy de acuerdo con la homosexualidad, pues todos los que están aquí se van a meter conmigo, me van a insultar. Tú eres un rígido, tú eres un intolerante. Entonces, ¿qué voy a decir? Que sí, que estoy de acuerdo con la homosexualidad, que estoy de acuerdo con los cambios de sexo y que estoy de acuerdo con todas las barbaridades. ¿Por qué? Porque es que tengo miedo en que los demás me miren y me señalen. ¿Eso qué? Eso ya es una sociedad de un control absoluto. Entonces las personas, por miedo, por vergüenza, van a seguir como el rebaño, ¿a qué? Pues al abismo, les va a llevar al abismo. De ahí la importancia de tener claras las cosas de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, ya hay gente que me llama sobre el tema de la fe, cuestiones de la iglesia, y profesor, ¿qué hago? Entonces, claro, yo no puedo hacer nada porque esa persona no conoce nada de su fe. Le dijeron que tiene que ser católica o católico y es católico, pero no sabe por qué. Y ahí no puedes hacer nada. No sabe lo que son los sacramentos, no sabe lo que es la comunión, va a comulgar y no sabe lo que es la Eucaristía. Y se dice que es católica o católico. Entonces, este sistema de control mental es tan poderosísimo que eso nadie lo va a poder cambiar ya. Nadie lo va a poder cambiar. Entonces nos enfrentamos ante un panorama terrible, donde, por ejemplo, yo las peleas que he visto de los hijos con amigos míos que están casados y que tienen hijos, yo he sido testigo de los conflictos terribles, o sea, cómo los hijos machacan a los padres. Entonces, ¿qué haces ante ese sistema donde el hijo ya se va a oponer a ti siempre y te va a hacer la vida imposible? Esto era lo que he estado pensando esta semana, ¿no? Reflexionando y bueno, pues no soy nada optimista. Muchos vais a decir que usted es pesimista, sí. Los que estamos muy bien informados somos bastante pesimistas sobre lo que estamos viendo. Bueno, si hay cuestiones que podemos debatir o aclarar este tema, pasamos a la acción.
Gracias, Damián. Sí, yo creo que es un tema muy amplio. Ah, simplemente un matiz para saber su opinión. Además de toda esta ideología de la estupidización de la sociedad, que usted bien lo mencionó, también no tendrá por objetivo distraer a la gente para que esté ocupada pensando si es perro, gato, animal, si le gustan las plantas o los hombres, o las mujeres, o cualquier tipo de aberración, mientras el mundo se va devastando y se va monopolizando en un solo control económico, una sola religión, un solo gobierno mundial, y la gente está ocupada con lo que podemos llamar trivialidades estúpidas, pero que como tienen una ignorancia, como usted bien dijo, muy grande, no se dan ni cuenta. Es que el objetivo es ese, no solo el objetivo, sino que la misión ya está cumplida. Ellos han cumplido la misión. Entonces, vamos, de todas formas, aún así hay gente, hay jóvenes que son conscientes de esto, ¿no? Pero son una minoría, somos una minoría. El objetivo, en realidad es convertir a la sociedad en inmensas masas de borregos que solo hablen de fútbol, de Messi, de Cristiano, del Barça, del Real Madrid, del equipo local, de que sea. El objetivo es ese, que las personas no salgan. Entonces hay un control poderosísimo que es la televisión, a través de la televisión. Por ejemplo, con este tema de la guerra de Ucrania, que tanto hemos hablado, a través de en Occidente, al menos en Occidente, en Europa, durante 3 años, Rusia es mala, no tiene nada, están peleando con palos porque se les acabó las balas y la gente lo cree, se lo cree. ¿Por qué? Porque lo ha dicho la televisión. Y tú no existes, una noticia no existe si no sale en la televisión. Entonces la televisión es todo el día lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Rusia va perdiendo la guerra, Ucrania gana, 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 gana. Y resulta que Rusia ha ganado y no se lo cree nadie. Pero oiga, pero si es que la noticia, ¿cómo? Pero la televisión dice que ha ganado Ucrania, que no, que Rusia ha ganado la guerra. No, no, usted me está mintiendo. Es decir, el poder de sometimiento y el poder de control mental. ¿Qué es lo que pasó con esa famosa pandemia hace 5 años? Porque si tú no te sometías a la norma, en la familia, en la calle, en todos te señalaban con el dedo. ¿Cómo te enfrentas a esa masa de borregos? Es imposible enfrentarte a ellos. ¿Por qué? Porque son millones frente a ti, que tú sabes que eso es negativo y que va a morir mucha gente. Y ha muerto y sigue muriendo mucha gente. ¿Cómo te enfrentas? No puedes enfrentarte. ¿Por qué? Porque tú no tienes el control de la televisión. Porque tú no controlas la televisión. Entonces te conviertes en una especie de mártir. Y aquí es donde la palabra mártir, porque es del griego, que significa testigo. Un mártir significa testigo. Muchos mártires son así. ¿Por qué? Porque van en contra de la corriente de los demás. Y claro, se requiere una personalidad increíble para ir en contra de los demás. Y no hace falta que discutas, muchas veces con el silencio, manteniendo silencio, manteniendo silencio. Porque sabes que no puedes escuchar con los borregos que tienes alrededor. Yo personalmente he tenido enfrentamientos militares, enfrentamientos familiares durísimos, de llegar casi a las manos. Y me alejé de todo, me alejé de la familia, me alejé de todos. Yo prefiero estar solo que no estar discutiendo todo el día por, por ideas absurdas, por desconocimiento. Aparte de que yo tengo muy buenos conocimientos médicos, porque la mayor parte de mi vida me la he pasado en los hospitales enfermos. Entonces sé cómo funcionan los médicos, sé cómo piensan, sé cómo funcionan los visitadores médicos que vienen con maletines forrados muy lujosos para cambiarle al médico sus medicinas y que utilice las de este otro laboratorio.
Y por supuesto les pagan dietas, les pagan vacaciones, les pagan de todo, por supuesto, normal. Y entonces, como yo conocía y conozco muy bien ese ambientillo médico, yo fui de los primeros que dije, cuidado, no cometéis esto, no hagáis eso, Damián, no os dejéis engañar. Adelante, sí. en el tema que usted menciona de esta pandemia y etcétera, y todo lo que con ella trajo, es importantísimo entender cómo funcionan las masas, porque si bien lo que usted mencionaba, que los medios de comunicación hablaban, 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 hablaban y hablaban, y todo el día en la televisión, ahora los gobiernos dicen claramente que jamás forzaron a nadie a que se vacune. Es decir, es verdad que no forzaron a nadie le pusieron un revólver, a nadie le acusaron de meterle preso, pero lo atacaron con los medios de comunicación, que es un arma mucho más poderosa. Ese va a ser el medio de control ahora, Damián. Sí, es el medio de control. Pero todo eso es gratis. No, no es gratis. Toda esta presión de enfermeras, médicos, entonces eran apóstoles de la nueva medicina, no, eran apóstoles. Yo puedo hablar de médicos que llegaban a cobrar 50.000 euros mensuales. 50.000 euros mensuales, por lo que les pagaban, por esto, por lo otro, por no sé qué, por hablar, por tantos que he hecho al día. Algunos llegaban a cobrar 50.000 euros. Por lo tanto, ese médico o esa enfermera que llamaba a todos para que tú vayas a salir, ya sabes, ¿eh? Eso lo hacían, no, porque ese medicamento es bueno y te va a salvar. No, porque por cada uno de estos cobraban dinero. Es decir, por lo tanto, la medicina se ha convertido en un negocio, en una prostitución. Ya solo llamo pornografía. ¿Pornografía de qué? Para manipular las emociones. Pornografía de las emociones. Engaño a miles de personas que están de fila, porque aquí tengo una fila de 1.500 personas que vienen al ambulatorio médico porque le van a hacer así, pero la enfermera por cada pinchazo de eso está cobrando tantos euros. ¿Sabes tú lo que son 50.000 euros? Por Dios, por favor. Es un sueldo fabuloso, pero todo mentira, todo mentira, todo mentira. Todo, me he vendido por dinero. ¿Por qué se vendió Judas? Por dinero, se vendió por dinero. ¿Por qué se vende la gente? Por dinero. ¿Por qué miente la gente? Por dinero. ¿Por qué mienten los periodistas? Por dinero. ¿Por qué mienten otros? Por dinero. Todos por dinero. Damián, una Este, pregunta muy interesante que nos hacen ahorita. Dice, ¿por qué la gente que se inoculó, no le puedo decir qué se puso, porque no quiero que nos bloqueen, pero no, ya, adelante, ¿por qué sí. la gente que se puso eso que sabemos que se puso, cambió? No sé, ¿por qué la gente qué? ¿Por qué la gente cambió? Sí, que cambió, es que se dieron cuenta del error cometido. No, todo lo contrario, cambió su forma de ser, cambió su forma de Sí, actuar. sí. Sí, es buena pregunta. Yo con esto de la pandemia me llevé grandes sorpresas. ¿En qué sentido? Porque yo a determinadas personas las consideraba personas inteligentes. Digo, esta persona se la ve despierta, se ve inteligente. Pero resulta que después se convertía en apóstol de que los demás vayan también a inocularse. ¿Y por qué? Porque esa persona que yo pensaba que era inteligente no era tan inteligente, sino que intentaba dar una imagen. Pero llegado el momento de la verdad, se vendió. ¿Por qué? Porque la marea humana, porque no se atrevía a enfrentarse a la marea humana, que todos decían que sí. Y entonces muchos se han arrepentido. Muchísimos, muchos se han arrepentido. Pero ya es tarde.
pero ya es tarde. Entonces, hoy la sociedad occidental están en qué? Están en el fin de semana, en la cerveza, en el fútbol y en la playa y pasar un día de vacaciones por él. Ahí, en ese ámbito está el 95% de la población occidental. No se enteran de nada. Llegará un momento en que la marea vendrá y se los va a llevar a todos. Muchos se van a arrepentir y despertarán de repente. Han despertado. Es buena cosa, ¿eh? Despertar. Despertar es darse cuenta, ¿no? Uno se da cuenta del error que ha cometido. Pero ya es tarde, porque la marea te va a arrastrar y te va a llevar a alta mar y ya no vas a regresar a la playa. Vas a morir ahogado. Muchísimo, casi toda la población se va a dar cuenta, pero será tarde, serán arrestados a la misma. Se arrepintieron, pero no sirve de nada ese arrepentimiento, porque tú tenías que haberte dado cuenta antes, y había posibilidades de que esas personas se dieran cuenta, sí, y en el fondo, se daban cuenta de que eso era así. ¿Y por qué no? Por comodidad, por flojera, por estupidez, por tonto, por ignorante. No tuvieron los huevos, literalmente, como decimos en España, no tuvieron los huevos de enfrentarte a la realidad. ¿Cuál es? Que tienes una enfermedad, ve al médico y posiblemente tenga que abrirte en el quirófano. Ve al médico. Hay miedo, hay cobardía. Entonces, Damián, adelante. yendo, yendo yendo y pasando a otro tema, quiero hacer una lectura rápida en los pocos minutos que nos quedan, porque hay una pregunta, no sé por qué la persona la planteó, porque es muchos años de eso, casi 5 años. Dice, ¿por qué Trump en su momento ordenó el asesinato del general Suleiman de Irán? Sí, esto fue el 4 de enero del 2020, del 19. Ahora no 19. recuerdo muy bien, del 19. ¿Que por qué? Hombre, hay que tener en cuenta que un presidente no manda, no ordena. Simplemente sigue las órdenes que le da el Estado profundo. ¿Quién dio la orden de asesinar a la general Soleimani? La orden la dio Netanyahu, Israel. Siempre está Israel. ¿De acuerdo? De acuerdo. No voy a entrar más porque lo controlan todo. Entonces, cuando pronuncias determinadas personas, te bloquean todo. De esto Claro. estamos hablando, del control, que ya no somos personas libres. No somos personas libres. Damián, En- en- yo tengo una lectura de lo que está pasando ahorita, y las siguientes preguntas se relacionan un poco a la parte de la gran debacle económica. Yo tengo una lectura un tanto diferente en cuanto a Adelante. que, en cuanto a que la crisis económica que ha causado las tarifas de estas es un ajuste, simplemente un ajuste de la burbuja de la especulación que Sí, estaba igual a punto de estallar. Y simplemente han caído las bolsas a los valores racionales. El precio del crudo, $60, el Bitcoin, $70,000, y las bolsas a puntuaciones que estaban más o menos previas al 2020, previas al 2020. No sé qué lectura tiene usted de lo que está pasando. lo que está pasando es que no acabo de entender qué es lo que le pasa a Donald Trump. ¿A dónde va? Es decir, empezó bien, empezó poniendo orden en algunas cosas. Pero ahora se ha metido a China 50% aranceles, México 25%, España 20%. Oiga, pero ¿qué es lo que le pasa a usted? Es decir, ha llegado un momento en que yo entiendo que Donald Trump ya no controla nada. Y es más, está en una situación muy peligrosa porque está rodeado de enemigos. El enemigo no está en China. Sí, China será su enemigo en el sentido económico, yo no digo que no. Pero en estos momentos Donald Trump está rodeado de enemigos. Yo establezco una similitud en este momento. Puede que el ejemplo no valga. Pero yo establezco una similitud entre John Fitzgerald Kennedy y Donald Trump.
O sea, ¿usted cree Yo, que está a punto de que lo asesinen? que lo van a liquidar, lo van a eliminar. Porque está yendo a mucha velocidad. Oiga, usted no puede ir a tanta velocidad. Yo la impresión que tengo es, sí, yo la impresión que tengo es que a Donald Trump se lo van a quitar. Se lo van a quitar. Si asesinan a Donald Trump, quiere decir que él no está alineado a las prácticas de lo que el Estado profundo quiere, ¿correcto? Si asesina a Donald Trump, empieza a correr y no pares. Empieza a correr y no pares. Porque ya no es solución. No hay solución. ¿Por qué? Porque significa que el Estado profundo ya controla, tiene determinado todo, porque ellos están, vamos a ver, en el Estado profundo entre ellos no están unidos del todo. Hay muchas tensiones, muchas luchas entre ellos. Pero el problema de fondo, el objetivo de fondo, el objetivo es acelerar el proceso. ¿Para qué? Para establecer ya un control total. Porque ese control está establecido para el año 2029, no para el 2030, sino para el 2029. Porque para el 2029 está establecido que ya este planeta llamado Tierra tiene que estar absolutamente controlado por ellos. ¿Por ellos quién? No, por ellos no son humanos, por ellos que no son seres humanos. Lo que pasa es que ya aquí, al hablar de esto, ya me estoy metiendo en lo que se conocen como teorías de la conspiración. El plan, y esto lo confesó Phil Schneider, que fue asesinado por la misma inteligencia norteamericana. A Phil Schneider tuvo un incidente con estos seres no humanos, entidades, le falta dedos, también tenía abierto el techo, todo. Y él lo dijo. La clave está en el 2029, porque el proyecto es antes del 2030, que es la agenda, pero poco antes, 1 o 2 años, el mundo ya tiene que estar absolutamente controlado por él. Entonces, el Estado profundo, que es el que tiene el guión de la película, el Estado profundo tiene el guión de la película, porque ellos siguen órdenes. El Estado profundo no son los que mandan en este mundo. Hay alguien por encima de ellos, que no vamos a entrar a hablar de porque esto nos desviamos. Entonces, Donald Trump está reteniendo un poco, está reteniendo ese proyecto de la élite mundial. Entonces, está molestando ya. Donald Trump ya molesta. Les está molestando. Entonces, ¿cuánto tiempo le van a dejar trabajando? Vamos a decirlo así. 1 mes, 6 meses. Poco más, poco menos. Pero mucho más no creo. Yo no creo. Entonces, nos encontramos ante una situación que ya es límite. Ya es límite. Por eso hemos hablado del control. Ya la sociedad mundial está controlada, está idiotizada. Aunque hay segmentos de la sociedad que se están dando cuenta e intentan moverlo, pero no pueden porque no tienen fuerza, porque los eliminan. Los eliminan. Están eliminando a mucha gente. Y están matando a bastante gente que no sale en los medios de comunicación. Pero a médicos se están matando a muchos, que muchos médicos que se están dando cuenta de lo que pasó médicamente con esto, están matando a bastantes. Lo que pasa es que no lo vais a ver en los medios de comunicación. Entonces, es ser consciente que estamos viviendo un momento único en la historia. Y ese momento único en la historia, yo lo he hablado aquí en este programa y también en las clases que he impartido. ¿Cuál es? Que este es el momento descrito en los textos bíblicos. Concretamente en Daniel, Apocalipsis y algunas cartas de San Pablo. Lo que estamos viviendo está descrito totalmente en los textos bíblicos. Es decir, estamos al final de la historia. Del mundo no estamos al final del mundo. Estamos al final de un ciclo de la historia que está a punto de caducar. ¿Cuánto pueden ser? 3, 4, 5 años. Más no. Más años yo no creo que estemos ahí. Por eso la élite mundial. ¿Por qué la élite mundial habla de la Agenda 2030? No es una fecha que han puesto. No, porque ellos saben, ellos conocen muy bien esto. Ellos conocen todas las profecías bíblicas. Ellos, a ver, hay gente que dice, no, esta gente que no es creyente, que lo creen mucho. Esta gente es muy creyente.
muy creyentes. Conocen la Biblia mejor que todos los teólogos de la Iglesia Católica. Conocen todas las profecías de la Biblia, lo conocen todo, pero así, se lo comen de lo bien que lo conocen. Por eso es la Agenda 2030, porque ese es el límite de lo que ellos saben que va a suceder, de lo que saben con certeza. Entonces, por eso os estoy dando este dato. La Agenda 2030 no es una fecha que alguien dijo, vamos a poner 2030. No, ellos tienen calculado el tiempo. No hay más tiempo que hasta el 2030. No hay más tiempo. Y el control absoluto, como muy largo, es el 2029. Pero ese control absoluto ellos ya lo tienen para antes. Puede ser que el 2028 tenga ya todo el control. Y entonces esta es la razón de este personaje que está a punto de aparecer, porque él es la clave del final de la historia. Ese personaje es la clave. Y ese personaje ya está ahí, está a punto de manifestar. A mí me gustaría saber quién es, pero no lo sé. No le tengo todavía localizado. Tengo algunas sospechas, pero no le tengo localizado. Pero lo que estamos viendo de fecha, la Agenda 2030, no es una casualidad eso. Ellos lo tienen estudiadísimo todo. ¿Quién va a ser presidente? ¿A quién le vamos a dar un golpe? ¿A quién lo vamos a liquidar? ¿A quién vamos a poner? A este que tiene mucha afinidad entre la gente, que le van a votar. No, este no va a ser otro. Ellos lo controlan todo. Por eso he tocado este tema, el control. Estamos absolutamente controlados en todos los sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, queda clara, yo quiero que quede claro que el tema que ellos tienen de la agenda, no es ningún otro, pero es antes, lo van a conseguir antes del 2030, antes del 2030. Está entre el 28 y el 29. Lo que usted dice tiene tanta coherencia y es más, proféticamente lo dijo la Virgen de Fátima cuando anunció y dijo que si no se consagra Rusia, ocurrirá como en la época de Luis XIV, los 100 años. Sí, y lo que pasa eso es que se hay... cumple en el 2029. Adelante. Sí, lo que pasa es que... Sí, perdón. Sí, entiendo tu pregunta, pero es que hay que tener en cuenta una cosa. Aquí ahí entramos ya en el ámbito teológico. Yo estaba hablando de la parte geopolítica. Tú has hecho una pregunta de naturaleza teológica. Entonces ahí me obligas a ir al plano metafísico. Sí, eso está conste. Y yo tengo datos que no tengo autorización para hablar. De cómo Vladimir Putin gestionó en Roma y también en España, intentó por muchos medios la conservación de Rusia. Sí, Vladimir Putin gestionó personalmente, no solo en Roma, sino en otro lugar también, muy poderoso espiritualmente. Lo intentó, pero lo repito, no estoy autorizado a hablar de eso. Entonces, ¿qué es? Que la geopolítica también viene acompañada de esa pregunta que tú acabas de decir, ¿me entiendes? Es decir, hay una sintonía entre la geopolítica mundial, la agenda, porque esta es una agenda satánica, diríamos, ¿no? Pero es que al decir satánico, estamos saliendo desde el ámbito geopolítico, sí, pero es que la geopolítica mundial está unido al culto satánico. Vamos a ver, en el Evangelio de Mateo, seguimos ya con este tema. En el Evangelio de Mateo, cuando cuando Satanás le lleva simbólicamente, no es que lo llevara por ley, simbólicamente, le dice, mira, todo esto es mío. De donde está Cristo ahí contemplando ve ciudades, panoramas, el mar, todo, dice, todo esto es mío. Si tú te pones a mi servicio, te lo dicto. La respuesta de Cristo ya la conocemos. Entonces, el mundo está bajo un control satánico porque Él es quien controla el mundo, pero controla el mundo en función de un permiso, entre comillas, que Dios le ha concedido, porque quien controla todo es Dios, pero Dios permite todo eso. Estos son temas apasionantes, muy interesantes. Fijaros,
hasta el coronel, el coronel de la antigua Unión Soviética, el Daniel Stulin, hasta él mismo menciona y matiza estos temas del satanismo. Por eso cuando hablas de esto, la gente te intenta hacer callar. A mí, en clase, en la universidad, en conferencias que he dado, cuando he mencionado, alguien entre los oyentes ha intentado corregirme, decir, no, pero es que eso es otro tema, eso es muy religioso. No, yo le dije, no, esto no es una cuestión religiosa, esto es una cuestión metafísica que está asociada a la historia humana, que está asociado a la historia humana. Incluso hasta para hablar de estos temas es delicado, porque te encuentras con presiones muy fuertes, que intentan hacerte callar, Muy bien. Damián, ¿qué pasa con Irán? Por favor, no podemos dejar de hablar de la amenaza de Trump hoy al gobierno iraní por la visita de Netanyahu. Pero mira, si lo de Irán, vamos a ver, discúlpame que te corte. Si el problema de Irán es siempre lo mismo. ¿Quién está detrás? Israel. Sí, es lo mismo, siempre lo mismo. ¿Quién ordenó asesinar a todos los líderes árabes desde hace 20 años? Son órdenes de Netanyahu. Hasta que no entendamos, repito por tercera vez, hasta que no entendamos que todas las administraciones norteamericanas, desde Bill Clinton, en Ronald Reagan hasta acá, todas las administraciones han estado dirigidas por Israel, por los dirigentes judíos. Y si no entendemos esto, no podemos entender la política norteamericana. Porque Estados Unidos es invadir un país, lo invade, bombardear, matar, aniquilar, asesinar. Y cuando ya han arrasado el país, le reúnen a los pocos que quedan de ese país y le dicen, chicos, hemos venido aquí a traeros la democracia. Van a otro país, lo bombardean, lo destruyen. Amigos, hemos venido a traer la democracia. Esos son los anglosajones. Los anglosajones son así. Asesinan, matan y después imponen a otros. Por ejemplo, ahora en Puerto Rico, un catedrático de historia como es Marcelo Ogullo, que es un fenómeno, la directora de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, recibe un orden que no se le permite hablar de esto. ¿Por qué? Porque es hispanista. Siempre es lo mismo. Hay que aniquilar lo que no sean. A ver, ¿y qué vamos a ver? ¿Qué pasa? ¿Que el catedrático Marcelo Ogullo es un terrorista? No, él va a exponer lo que ha sido la historia, lo que es la historia. Pero los anglos tienen miedo a que alguien les quite el poder y van a perder el poder. Alguien me preguntaba cuáles son los continentes que van a estar en guerra. En la guerra mundial, ¿cuáles son los países sobre? Son 3 los continentes. América del Norte. América del Sur no va a estar en la guerra. Los países que van a padecer la guerra nuclear son América del Norte, Estados Unidos, Canadá, toda Europa y Asia. Entonces las referencias que yo tengo históricas y de naturaleza profética, porque para eso estudié teología, yo estudié teología y me especialicé en escatología. La escatología estudia un periodo de la historia, que es el periodo que estamos viviendo ahora. En eso me especialicé yo, en el ámbito de la crisis total de la Iglesia, de la sociedad, de la economía. Entonces, afortunadamente, yo lo siento por los anglófilos, Estados Unidos va a desaparecer, lo siento mucho. Estados Unidos va a quedar en la ruina absoluta. Inglaterra va a desaparecer. Afortunadamente, los anglosajones van a desaparecer, porque en los últimos 250 años, los anglos, especialmente los ingleses, donde han ido, han destruido todo. Los ingleses entraron en el siglo XIX en África y destruyeron casi toda África. Los norteamericanos, donde han ido, desde el año 47 hasta aquí, que no son tantos años, más de 87 golpes de Estado. Han arruinado países enteros. Afortunadamente, los anglos van a desaparecer. Y yo lo siento, en este aspecto no voy a llorar, lo celebraré por todo lo alto.
si es que vivo. Entonces la historia va a cambiar, afortunadamente, y no serán los anglosajones los que controlen el mundo. ¿De acuerdo? De acuerdo, Damián. Eso, en el tema de la geopolítica, el otro evento que estamos viendo es la guerra comercial, tercera guerra mundial comercial, pero que ha iniciado entre Estados Unidos y China. ¿Usted cree que eso pase a las armas, Damián? ¿O cree que se mantenga en una guerra comercial? Vamos a ver. Ya que estamos hablando del ámbito teológico bíblico, el segundo sello es la guerra. El primer sello es la apostasía. Nunca en la historia de la humanidad ha habido más pérdida de fe que el momento histórico que estamos viviendo. Ese es el primer sello de la apostasía. El segundo sello es la guerra. Y el tercero es el hambre, es decir, la crisis económica. Por lo tanto, este colapso económico que se está dando preludia a la guerra. ¿Entendemos? Es un preludio de la guerra. Es así de simple. ¿En qué momento usted ve que esto cambia, Damián, de ser un tema? Me llega el mal sonido. Perdón. Ya, le decía que ¿en qué momento usted cree que esto cambia de ser una guerra comercial a una guerra armamentística? Donald Trump está cometiendo un error muy grave con esto de los aranceles. Está desestabilizando todo. Por ejemplo, una pequeña empresa que produce motores, por ejemplo, que vende motores a Estados Unidos, para motos, para vehículos, para lo que sea. Y es una empresa que tiene 10, 11 trabajadores. Le imponen aranceles del 20%. ¿Cuál es el futuro de esa empresa? Cierra, tiene que cerrar. Se están arruinando miles de empresas con esto de los aranceles. Entonces la pregunta es, ¿por qué demonios Donald Trump está llevando esa política que está provocando una desestabilización económica en Europa y en todo el mundo? ¿Cuál es la razón? Ha empezado bien, su gobierno empezó bastante bien, pero yo me pregunto, ¿qué demonios le pasa a este hombre? ¿Entendemos? ¿Qué demonios le pasa a este hombre? ¿A dónde quiere ir? Está provocando tensiones políticas en todo el mundo. Resulta que la guerra de Ucrania la acababa en 24 horas. Muy bien, pues yo me alegré de eso, ¿no? Yo creo que todos nos alegramos. Pero no solo no detener la guerra ucraniana, sino que la guerra ucraniana cada vez está más fuerte y ahora hay guerras por todas partes. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Bueno, chicos. Damián, Hola. Donald Trump se jugó. Antes te escuchaba perfectamente, ahora parece que me hablas desde el Polo Norte. Espérenme un segundo. Ahí está mejor. Hola. Ahí está mejor. No te oigo. No te oigo. Ahí tampoco, ahí. Un poco. Me llega mejor el sonido, pero muy distante. Te escucho con mucha dificultad. Ya, le decía a Damián, ¿cree usted que Donald Trump se jugó el todo por el todo? Es decir, o gano o nos hundimos todos. No, vamos a ver. Yo creo que hace ya meses dije el problema de Trump. Es un hombre imprevisible. Es un fanfarrón, es un poco fanfarrón. Donde va, aquí estoy yo y todos los demás detrás de mí, ¿no? Entonces, le ha dado por eso de los aranceles, le ha dado por provocar esta crisis económica. No. ¿Pero qué es lo que pretende este hombre? ¿Qué es lo que quiere? No, yo estoy preocupado con este hombre. Yo siempre dije, cuidado con Donald Trump porque es un hombre imprevisible, y se está demostrando. Es un hombre que toma decisiones, no sabes por qué las toma. Pero ¿por qué quieres meterte con todo? ¿Por qué quieres conflictos con México, con Canadá, con Groenlandia? ¿Por qué quieres tantos problemas? ¿Qué quieres? ¿Me entiendes? Desde un punto de vista geopolítico comercial y desde un punto de vista teológico, lo que Donald Trump está haciendo es matando el globalismo o al menos intentando matarle. Esto de las tarifas es una espada en el corazón del globalismo también.
Me llega mal, muy mal esto, muy mal, A muy ver, mal. le decía a Damián que lo que Donald Trump ha hecho es darle una espada en el corazón al globalismo. Las tarifas lo que hacen es acabar con el globalismo. No, vamos a ver, el globalismo tiene todo el poder. Y como ellos son los que mandan, acabará como Kennedy, como John F. Kennedy. Es lo que yo he dicho antes, no te puedes enfrentar a esta gente porque tienen todo el poder, todo el poder. ¿Entendemos? No puede, Totalmente. Donald Trump no puede contra el Estado profundo. El Estado profundo lo va a liquidar cuando ellos quieran. Hola, hola. Por eso le decía a Damián que es una guerra de o morir o matar. Pero es complejo el tema. Yo tampoco me atrevo a meterme mucho ahí. Entendido. No, gracias, Damián. Se nos fue rapidísimo la hora. Es más, nos pasamos un poco. Muchas gracias, como siempre, por haber participado y gracias a las personas que han estado conectadas hoy día y a las que se conectarán en diferido. Venga, pues muy buenas noches y un abrazo a todos. Abrazo, Damián. Hasta luego. Venga, hasta luego.